Bueno, en este trabajo de doctrina de procuración administrativa vamos a abordar un caso que, la verdad, interpela el corazón mismo del derecho administrativo aplicado a la defensa del consumidor. Imaginen la situación del señor José Andreotti, un jubilado que enfrenta prácticas abusivas de la administración de su consorcio, donde no solo le complican los pagos de las expensas, sino que además, fíjense, fue públicamente señalado como deudor moroso recurrente. Para desandar bien este camino, vamos a organizar el análisis en 6 puntos que, en definitiva, reflejan todo el proceso. Empezamos con el origen del conflicto. Nos metemos en lo que yo llamo la batalla de las cartas. Vemos cómo se formaliza la denuncia y, lo más importante, cuál es la respuesta del Estado. Y a partir de ahí sí, sacamos las conclusiones, las lecciones éticas y jurídicas para reflexionar sobre qué significa en el fondo humanizar la justicia. Entonces, para ponerle rostro a este expediente, hablemos de José Andreotti, 78 años, viudo, jubilado y, como si fuera poco, con una persona con discapacidad a su cargo. Su situación personal, como se darán cuenta, lo pone en una posición de clara desventaja. Es justamente el tipo de ciudadano que el sistema, en teoría, debería proteger con más fuerza. Y acá es donde todo empieza. En esta primera parte, vemos el choque de dos mundos, ¿no? Por un lado, un ciudadano, una persona con nombre, apellido y una historia, y por el otro, una maquinaria administrativa que a menudo se nos presenta como algo frío, impersonal, sin rostro. Miren, esta comparación lo dice todo. La asimetría de poderes es evidente. De un lado, una persona con múltiples factores de vulnerabilidad acumulados. Del otro, una entidad profesional, el estudio Baglieti, con todos los recursos y el conocimiento técnico de su lado. Es precisamente esta disparidad la que activa y exige una protección especial al consumidor. Y ojo, que es fundamental entender que no estamos hablando de simples errores de contabilidad. Observemos bien las prácticas denunciadas. Sus pagos, ¿a dónde iban? A cargos adicionales sin ningún tipo de aprobación. Los recibos que le daban decían a cuenta de pago de intereses. Y lo más grave de todo, la exposición pública, la publicación de esa nota. Esto, señores, es un hostigamiento liso y llano que atenta directamente contra su dignidad. Ahora bien, frente a esta injusticia, el señor Andreotti no se queda de brazos cruzados, y su siguiente paso nos mete de lleno en esta batalla de las cartas. Es el primer movimiento formal en el tablero legal para empezar a hacer valer sus derechos. La verdad es que la claridad jurídica de esta carta documento es impecable. A través de su abogado, Andreotti no se queda solo en el reclamo contable, va al fondo. Invoca conceptos centrales del derecho del consumidor. Habla de trato indigno, de difamación y, aquí está el punto clave, invoca su condición de consumidor hipervulnerable. Con esto pone la dignidad de la persona en el centro de toda la discusión. Y la respuesta de la administración, es un manual de cómo el formalismo puede usarse para esquivar responsabilidades. Se escudan en la Ley 941 diciendo que la nota era meramente informativa. Una justificación que, claramente, busca minimizar el daño y negar cualquier tipo de intención difamatoria. Como la vía extrajudicial no funcionó, el conflicto, como era de esperar, escala. El señor Andreotti lleva su reclamo al siguiente nivel. Acude al Estado. Presenta una denuncia formal. Y este es el momento en que una disputa que empezó siendo privada busca amparo y justicia en la esfera pública. Y acá nos tenemos que detener un momento. Este es el concepto jurídico que define el caso. La figura del consumidor hipervulnerable, que nos trae la Resolución 139 del 2020, no es una simple etiqueta, para nada. Es un mandato para que el Estado y los proveedores interpreten la ley con una mirada tuitiva, de protección reforzada, que reconozca las desigualdades que existen en la realidad. El petitorio de la denuncia nos muestra una estrategia legal muy completa. No se busca solo una solución para él. Se exige, claro, la rectificación de los pagos y de la nota, pero también se pide que se sancione al administrador. Y, de manera crucial, se solicita prioridad en el trámite. Esto es reconocer la urgencia del caso. Es una petición que busca justicia, reparación y también prevención. Y acá llegamos al clímax del procedimiento administrativo. Después de que el ciudadano alza la voz,
¿Cómo responde el Estado? La resolución de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor va a ser, como dice el título, decisiva. La primera respuesta es contundente. 2 palabras: trámite prioritario. Esto, que parece un detalle, no es para nada menor. Significa que el Estado está reconociendo la urgencia, la asimetría y la necesidad de actuar rápido. Es la protección reforzada hecha realidad. El propio texto del acto administrativo lo deja clarísimo. La autoridad de aplicación toma el argumento central de la denuncia y valida jurídicamente la condición de consumidor hipervulnerable del señor Andreotti. Es la confirmación de que el sistema, a veces, puede y debe proteger al más débil. Bueno, una vez que analizamos el caso concreto, pasemos a la reflexión. ¿Qué nos enseña este expediente? ¿Qué lecciones podemos sacar de acá para nuestra formación y, sobre todo, para nuestra futura práctica profesional? El caso Andreotti nos pone de frente a una encrucijada que es fundamental en el derecho. Por un lado, una visión ética que entiende la ley como un escudo para la dignidad, sobre todo la de los más vulnerables, y por otro, una visión formalista, ¿no?, que se aferra a la letra fría de la norma, a veces para justificar actos que son, en esencia, injustos. Es la eterna tensión que van a encontrar siempre, la letra contra el espíritu de la ley. Y acá está la lección doctrinal más importante. El derecho administrativo no puede reducirse a ser un mero conjunto de técnicas de gestión. Su función esencial es otra. Es ser un límite al poder, una garantía de que la administración va a actuar siempre con razonabilidad y con respeto por la persona. Y así llegamos a la reflexión final. Este caso nos obliga a pensar en el sentido profundo de la procuración, en el mandato que asumimos nosotros como operadores del derecho. La procuración, en su esencia, va mucho más allá de mover un expediente de un escritorio a otro. Implica entender que detrás de cada carátula, de cada foja, hay una historia. Hay una persona con derechos y, por encima de todo, con dignidad. Nuestra tarea es humanizar sistemas que, por naturaleza, tienden a la despersonalización. Esta es la pregunta que nos tiene que interpelar constantemente en nuestra vida profesional. ¿Nos vamos a conformar con ser gestores de trámites, con cumplir plazos y formalidades? ¿O vamos a aspirar a ser verdaderos procuradores de justicia, verdaderos defensores de la dignidad humana? Porque al final del día, y con esta idea quiero que nos quedemos, todo se reduce a esto. Casos como el de José Andreotti nos recuerdan que el fin último de nuestro trabajo, la verdadera medida de nuestro éxito profesional, es la capacidad de proteger la dignidad del ciudadano común frente a la burocracia y al abuso. Muchas gracias.